Cuando ralentizas o aceleras un audio o vídeo, la frecuencia del sonido cambia, sonando más grave o más agudo. Si en el momento de cambiar la velocidad activas la pestaña de mantener tono de audio, debería ser suficiente. Si necesitas hacerlo manualmente, ve a Efectos y busca Tono. Arrastra a tu clip de audio el efecto desfasador de tono. Con el clip seleccionado, ve a Controles de efectos. Dentro de desfasador de tono, despliega parámetros individuales y transponer proporción. Con la barra que aparece controlaremos el tono. Para saber el número que tienes que poner para compensar de forma exacta la aceleración o la ralentización, haz clic derecho sobre tu clip y ve a velocidad. Divide 100 entre el número que aparece en velocidad e introduce el resultado en la barrita anterior.